Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la tercera clase del taller de hablar en público, en el cual hemos trabajado distintas áreas en poner un ejemplo desde el hecho de conocer qué implica hablar en público, las repercusiones del hablar en público y posteriormente dimos la importancia de la expresión oral como un elemento dentro del desarrollo de la comunicación y que de igual manera existen distintas maneras de podernos comunicar con las personas, ya sea a través por imágenes, a través por, en este caso por memes, a través, por ejemplo, videos de música, pero de igual manera como vamos conociendo en esa parte a través del hablar. Posteriormente nosotros nos fuimos ubicando que la manera de poder expresar es importante y que no solamente la expresión verbal, es decir, las palabras, nos han permitido desarrollar una serie de estrategias para podernos comunicar, sino más del 80% de nuestra comunicación es la comunicación no verbal, es decir, nuestros gestos, nuestras miradas, las posiciones de nuestras manos o hasta inclusive el movimiento de nuestras piernas refleja mucho de la manera en la que nosotros pensamos o en la que nosotros vemos. Y esta parte de lo no verbal implica también la parte en la que hoy vamos a desarrollarnos. Antes que nada, les agradezco que ustedes estén aquí tomando esta actividad. Mi nombre es Luis Ángel Mendoza Martínez. Es un honor estar con cada uno de ustedes. Soy parte de Pilares Rosario Castellanos y les damos cordialmente la bienvenida para su tercera clase del taller de hablar en público. Entonces, vamos a empezar a hablar de un elemento importante. Pero hoy quisiera hacer un breve comentario y vamos a realizar un pequeño ejercicio. Este ejercicio va a involucrar varios momentos en los cuales quiero que compartan este ejercicio conmigo y lo vamos a realizar poco a poco. La primera es que imagínense que en este momento no estoy yo, que ustedes están en un momento donde están solos, pero sobre todo se están mirando al espejo. Y cuando miren ese espejo, se den cuenta de quiénes son. Muchas veces vemos que tenemos más cosas buenas que malas. Otras veces tenemos cosas buenas, pero no queremos admitir las malas. Pero para poder entender quiénes somos y cómo podemos avanzar y cómo podemos trascender dentro de una sociedad, hay que entender que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, pero sobre todo nuestra manera de pensar y de hablar, parte de cómo somos y a partir de eso es como vamos a ir desarrollando nuestras actividades. Y es ahí cuando tendríamos que adentrarnos a este tema que implica la autoestima. El hecho de cómo yo me identifico no solamente para la sociedad, sino me identifico conmigo mismo, cómo me siento y cómo me veo. Y vamos a empezar con los trabajos de estas clases. Entonces es importante que cada uno de ustedes, por favor, vayamos identificando este escenario. Y en este escenario vamos a ir personificando un escenario que son ustedes. En esta unidad vamos a analizar lo que es la autoestima y el pánico escénico. Y en este sentido, por favor, vamos a empezar a realizar un análisis del objetivo que vamos a ver en este taller. Y en este taller nos vamos a analizar cuál es el efecto que tiene la autoestima en la parte personal, académica y profesional. Igual en lo profesional estamos considerando las personas que se dedican a algún comercio, algún negocio, que de alguna manera el hecho de hablar con un público o identificarse con un público es sumamente importante. Así como también confrontaremos el miedo a hablar en público y lo que implica el pánico escénico. Porque una cosa es el pánico escénico, el hecho de que tú te pongas frente a un escenario, independientemente de que hables, puedes, no sé, expresar una poesía, cantar, porque hay ejemplos muy claros donde una persona puede tener pánico escénico y no necesariamente hablar, sino realizar otra actividad que se refiere a la comunicación oral. Pero también el miedo a hablar en público, pero tenemos que detectar por dónde viene el miedo el hablar y prácticamente esto viene también de la misma autoestima. Entonces es importante que nosotros analicemos estas partes y de ahí de esta manera podemos ir trabajando. Les voy a dar una nota importante que sí es considerar este elemento. En esta parte del taller la autoestima y el pánico escénico lo vamos a manejar para desarrollar el taller de hablar en público, pero puede de alguna manera identificarse dentro de estos contextos. Entonces, es importante que cada uno de ustedes
Si observamos alguna situación que requiere atención o requiere apoyo, también nosotros en Pilares ofrecemos talleres de habilidades emocionales. Entonces es importante que ustedes, y más con esta parte del coronavirus, de esta parte que nos hemos tenido que obligar a estar en nuestras casas y de alguna manera requerimos este apoyo, pues también cuenten con nosotros y de igual manera si también te podemos vincular con alguna dependencia. Por ejemplo, la UNAM está ofreciendo líneas telefónicas donde se te están dando asesorías y es importante que tú también, si sientes alguna situación que también te supera, es importante que también te comuniques con otras personas. El hablar no es malo, lo malo es no hablarlo y que nosotros empecemos a sentir cosas donde ya nosotros ya no los podamos controlar. Por tu atención, gracias y empezamos con la unidad. La autoestima. Vamos a tomar una frase que establece Gerald Good, que dice que si quieres cambiar tu vida, intenta dar gracias. Cambiará tu vida poderosamente. Y eso es importante, porque si nosotros no es simplemente dar gracias a los demás. Hay una poesía de Violeta Parra que dice gracias a la vida. Porque es exacto, nosotros tenemos que agradecer a la vida el hecho de tener una visión, de poder hablar, de poder caminar, de poder observar, de poder vivir, de poder sentir. Y muchas veces esta parte es importantísima al momento de comprender la autoestima, porque muy pocas veces nos damos las gracias por lo que hemos vivido y por lo que hemos soñado. Entonces, esta es una primera reflexión que quisiera compartir con cada uno de ustedes. Como les voy comentando, el autoestima no es la parte de quererse y respetarse o lo bonito de lo que implica nuestra personalidad, sino también tenemos que ver la parte de cómo desarrollamos ideas, lo que nos va a permitir crecer. Y a veces lo que nos permite crecer, o muchas veces, es el equivocarnos, el a veces decir cosas que no eran correctas porque en ese momento tal vez sí hubo una equivocación, pero nos trae un aprendizaje, nos trae una enseñanza que es fundamental para el crecimiento de las personas. Si nosotros nos damos cuenta desde pequeños, cuando tuvimos ciertos errores, ciertas situaciones, nos iban corrigiendo ya sea nuestros padres o nuestros hermanos mayores, o en este caso los maestros. Y de alguna manera el hecho de que nosotros adquirimos experiencia nos va facilitando la manera de poder llevar la vida y no volver a cometer los mismos errores o no entender el por qué pasó las cosas. Y es importante comprender que también nosotros tenemos defectos, todos tenemos defectos, de alguna u otra cosa, pero que el defecto no se convierta en un complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se vuelve una limitante, que por eso digas, es que no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Porque creo que muchas veces, y esto parte también en el hablar en público, podemos tener muchísimas limitaciones, pero tenemos vida y eso es más importante que muchísimas cosas. Tenemos personas que nos pueden acompañar, que nos pueden ayudar, que en este caso su servidor aquí está para servirles, que es importante que tú te sientas con esa motivación y esas ganas de poder salir adelante. Y créanme, todos tenemos algún defecto, pero depende de cada uno de nosotros si quiere mejorar y quiere vivir su vida a plenitud. Porque la vida es esa y la vida es una, entonces hay que disfrutarla y hay que mejorar día con día, porque siempre tenemos que aprender cosas nuevas cada día. ¿Qué es la autoestima? Es muy importante porque cuando nosotros hacemos una definición clásica, es la capacidad de estimarse o quererse a sí mismo, donde de manera personal nos generamos un concepto, es decir, una imagen, una idea o una noción de lo que nosotros somos y que tiene uno mismo para ofrecer a otras personas. Y esto se puede dar a entender como para cuestiones, por ejemplo, de una relación. Pero no, ni siquiera es eso, compañeros. Es importante que nosotros tengamos esta oportunidad de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras formas de entender la vida. Porque eso también no solamente nos permite conocer a otras personas, sino permitirnos a conocernos a nosotros mismos. Este concepto es ambiguo. De hecho, en la psicología existen muchos conceptos sobre la autoestima, pero como tal no hay un concepto uniforme de esto. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que verlo a partir de la autoaceptación, el autoajuste, el autoconcepto y la autoimagen y la autovaloración. Porque es la apreciación que uno tiene de uno mismo en donde existen ciertas cualidades, donde existen ciertas condiciones. Si nosotros aceptamos, por ejemplo, en mi caso yo me puedo aceptar que soy moreno y que tengo de alguna manera sobrepeso,
pero no significa que siempre puedo tener sobrepeso. También debo de entender que si yo no me cuido o no hago el ejercicio adecuado, pues puedo tener complicaciones de salud, porque yo me quiero como tal, la verdad. Pero tengo que ser consciente que eso no significa que tenga que cuidarme. En el caso del autoconcepto, por ejemplo, yo soy Luis Ángel Mendoza Martínez, soy originario de Tecomil, pero mis padres tuve la gran dicha de que mis padres fueran oaxaqueños, que son cuicatecos, y es un gran honor para mí decir que también soy cuicateco como soy náhuatl, que también soy gay y que tengo esta posibilidad de expresar que a alguien amo y que a alguien quiero. Ese es el autoconcepto que yo me tengo. Y que independientemente que otra persona puede pensar que la homosexualidad sea incorrecta o que existe que los indígenas sean menos porque no lo son, al contrario, tienen una historia, tienen una tradición y yo me siento orgulloso de quién soy. Y eso es importante, compañeros, que jamás dejen que otra persona los denigre, los humille, los discrimine por lo que son. Porque créanme que los orígenes no significa la humildad, significa que nos hundan, sino al contrario, significa que nosotros tenemos la capacidad de enseñar a otros formas de vida distintas, concepciones distintas, pero sobre todo una forma de vivir distinta que puede enseñarle a otras personas lo que por cultura o por identidad no lo han conocido. Y de igual manera la autovaloración, ¿quién soy yo? ¿A dónde he llegado? Bueno, pues Luis Ángel Mendoza Martínez ha podido desarrollar no solamente actividades de derecho, sino también actividades de oratoria, actividades académicas, actividades de docencia. Entonces ya Luis Ángel no solamente se compone de un título que es licenciado en Derecho, sino tiene distintas habilidades que puede realizar en cualquier tipo de escenario en el cual se le presente, por ejemplo, dar una clase, dar un discurso de oratoria. Eso es importante. Un autoajuste, por ejemplo, es la parte, como yo le comentaba previamente, de que tengo que hacer ejercicios, de que tengo que cuidar mi alimentación. ¿Por qué? Porque si yo no cuido mi alimentación, esto puede producirme daños a largo plazo. Entonces, esto es importante porque también eso también implica la autoestima, no solamente los elementos positivos o los elementos amables, sino también esta parte de comprender la esencia de cada uno de nosotros, de quiénes son, cómo nos identificamos. De igual manera, es importante que nosotros nos expresemos de una manera adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros seamos quienes queramos vivir la vida, pues seamos quienes nos respetemos. Sin embargo, también debemos de considerar que la autoestima no es solamente la apreciación, sino que se deben de revisar los siguientes puntos. Es decir, generar el autocuidado y el amor propio, el reconocer cómo me relaciono conmigo mismo, es decir, cómo. Hay muchas veces que esto suena como paradójico o raro, pero es importante que cada uno de nosotros hablemos con nosotros mismos, identifiquemos las situaciones, identifiquemos nuestras necesidades, identifiquemos todo aquello que nos permite superarnos como personas, pero de igual manera también cómo expreso mi sentir frente a otras personas, las más cercanas, padres, amigos, personas que de alguna manera están con nosotros constantemente, cómo me comprometo a llegar a mis objetivos y metas, porque una cosa es que tengamos, por ejemplo, nuestros 12 deseos al final del año, pero que de alguna manera nada más cumplimos 1, o cumplimos 2, o cumplimos 4, cuando realmente nosotros tenemos que hacer objetivos en el momento de cómo yo planeo algo realmente y cómo voy a hacer que lograrlo o cómo lo voy a lograr por esos procesos o etapas. De igual manera, ¿qué requiero llegar para lograr esas metas? Es decir, por ejemplo, si yo quiero tener un carro, no solamente es el desear tener un carro, sino, bueno, yo si tengo un trabajo, si gano, no sé, una cantidad X, voy a ahorrar, no sé, 3,000 pesos y que ese carro para pagar la mensualidad de 3,000 pesos, pues ya tengo, pero si no, pues tengo que ver la manera de poder juntar esos 3,000 pesos. Y también desarrollar habilidades, herramientas necesarias para el crecimiento personal, psicológico y físico. Entonces, esto es súper importante que nosotros lo hagamos, compañeros, porque si nosotros no vemos estos elementos, muy difícilmente, si nosotros no estamos bien en lo personal, es decir, en nuestra salud, no vamos a estar bien en lo psicológico y por ende también en lo físico. Crean que nosotros somos un todo y al ser un todo integral requiere justamente del apoyo y de nuestra atención. De igual manera, cuando nosotros tenemos las actitudes y aptitudes necesarias
para pensar, actuar y sentir en las formas en cómo yo me percibo, es corregir y conocer qué la importancia de nuestros defectos. No darles en el sentido de qué tan importante es, sino cómo puedo corregir mis defectos. El reconocer mis errores, de cómo yo tengo errores conmigo mismo. No sé, por ejemplo, si yo tengo, supongamos, hago una dieta y yo a los 3 días rompo la dieta. Entonces, ahí tengo que reconocer que yo tengo ese error. Con otras personas, un ejemplo, cuando yo, por ejemplo, prometo llegar temprano o prometo llegar a realizar alguna actividad y nunca la realizo. Entonces también hay que ser conscientes de que también tenemos esas situaciones o con nuestros hechos. Es decir, por ejemplo, si nosotros pensamos que vamos a, ¿cómo poderlos explicar? Cuando nosotros tenemos una idea de generar una fiesta de cumpleaños y que voy a comprar un pastel y que voy a hacerle esto para mi pareja y a la mera hora se te olvidó. Entonces, ahí también hay que reconocer que nosotros en los hechos no necesariamente estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, también es importante que dentro de la autoestima veamos qué elementos tenemos que ir cambiando. También podríamos ver la importancia de cómo nosotros nos reconocemos también la parte que nos lastima o nos duele. Porque también, compañeros, hay parte en donde en nuestras vidas hubo un proceso en el cual, por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una posibilidad académica, nos acarrea o nos hace sentir que nosotros ya no estamos avanzando, lo cual impide que genere en nuestros planes un desarrollo o simplemente terminarlos. Entonces también implica también el hecho de que qué nos disgusta o qué genera una falta de empatía. Y esto es importante que la empatía la vayamos desarrollando cada uno de ustedes a partir de nuestros proyectos. Y esto es muy importante, compañeros, porque nuestros proyectos tienen que ver específicamente no solamente con la idea de generar una idea, sino también con la posibilidad de generar una idea o un proyecto. Perfecto. A ver, si es importante, compañeros, que también, espero que ya se escuche un poco mejor el audio. Bueno, aquí ya vamos a ver si ya se escucha un poquito mejor. Disculpen el error técnico. También ahorita lo que vamos a ver, como les iba comentando un poquito, el tema de reconocer y corregir nuestros errores y nuestros defectos, es decir, con uno mismo, es decir, todo aquello que nos está afectando como personas, también nuestros errores con otras personas, como yo les comentaba hace un momento, aquello que nosotros hacemos mal con alguien, o que ya ahorita tenemos esta parte de llegar tarde o esta parte de no hacer las actividades y que nos afectan, por ejemplo, en el rendimiento académico y pues por ende con un maestro o con una actividad que realmente nos satisfaga. Y nuestros hechos, es decir, por ejemplo, como yo les comentaba, el hecho de romper una dieta a los 3 días o, por ejemplo, que iba a festejar un cumpleaños que yo ya había quedado de hacer una fiesta de cumpleaños y que al final de cuentas no se hayan realizado de manera adecuada. De igual manera, es importante con cada uno de ustedes es ver también nuestros planes, si en algún momento de nuestras vidas hubo cosas que nos dolieron o nos lastimaron y que de qué manera nosotros podemos remediar esas circunstancias. Y eso es importante, compañeros, porque cuando nosotros conocemos lo que nos disgusta, por ejemplo, aquello que nos genera falta de empatía, podríamos generar nuevos proyectos de vida, podríamos generar nuevos esquemas que nos permiten conocer no solamente lo bueno, sino también poder corregir lo malo o poder modificar actitudes o comportamientos. En los elementos de la autoestima, es importante nosotros analizar por qué la autoestima puede ser buena o puede ser mala, o qué más cosas buenas tenemos que malas. Implica también conocer la generalidad, es decir, como les repito, la autoestima no solamente implica un elemento positivo, sino también un elemento negativo a partir de las necesidades que cada uno tiene. Entonces vamos a analizar primero la parte de los aspectos positivos y que en esta casa la frase lo dice de esta manera: el ayer es una historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Es del maestro Owe, quien ha visto la película de Kung Fu Panda.
efectivamente, a veces nosotros pensamos que el mañana va a suceder en muchos días, o nosotros seguimos pensando en lo que pudimos haber hecho ayer o antier o hace un año. Pero es importante que nosotros identifiquemos esta parte de nuestra vida, que hoy vivamos lo que queramos sentir, lo que queramos desear, pero sobre todo la parte en la cual podamos mejorar como personas. Y eso, mis estimados compañeros, mis estimadas compañeras, amigas y amigos, se hace en el presente y por eso hay que vivirlo. De igual manera, nosotros tenemos que ver cómo tenemos que generar el autocuidado y el amor propio. Y esto se hace a partir de que si queremos una sana autoestima, es el cuidado personal, que implica también el aspecto físico y el aspecto emocional. Y esto se debe buscar a través de estrategias y herramientas que mejoran nuestro potencial. Y por ejemplo, ahorita nosotros si queremos hablar en público, ahorita estamos buscando una herramienta que es el hablar en público a través de un curso, a través de dinámicas, a través de actividades que nos va a permitir, por ejemplo, que un profesor te pueda ayudar a ver qué cosas realizas y qué cosas no realizas de manera adecuada. Y a partir de eso tendremos que ver que el amor propio se debe de saber a partir de quiénes somos nosotros. Yo cómo soy Luis. ¿Quién es Luis? Pues Luis le gusta estudiar, a Luis le gusta caminar, a Luis le gusta platicar con las personas. ¿Qué somos? ¿Por qué somos importantes? Y a partir de que somos importantes, también esta parte de no minimizar quiénes somos. Hay una parte, y eso yo lo aprendí, esto es una experiencia personal, a mí me decían, es que Luis, yo muchas veces te decimos, es que eres un buen estudiante, eres un buen amigo, pero tú ni siquiera te la crees. Y créanme que me pasaba eso, porque yo sentía que nada más me lo estaban diciendo por decir. Pero el problema no es que te lo digan por decir, sino que tú realmente sepas quién eres tú y que te identifiques dentro de lo que tú puedas avanzar como persona. Y a partir de eso también debemos ser conscientes e informarnos también de nuestro crecimiento personal. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay aspectos que nos faltan aprender, tomar cursos. Si hay aspectos donde nos falta ayuda profesional, hay que pedirla. Es importante que nosotros lo hagamos y que tengamos el cuidado de atendernos, de cuidarnos, pero sobre todo de procurarnos. Y también implica el cómo reconocer cómo me relaciono conmigo mismo. Y esto suena bastante paradójico, porque dices, oye Luis, pero tú me estás diciendo que la autoestima implica lo que también es allá afuera y lo que implica cómo soy personalmente. Pues a eso es a lo que me refiero. Cuando nos relacionamos con nosotros mismos es como entablar una conversación. Es decir, hablar con nosotros y determinar qué aspectos, por ejemplo, nosotros buscamos los medios de cómo expresar lo que pensamos. Muchas veces a través de una canción, y eso no me dejarán mentir, cuando nosotros estamos enamorados nos llega una canción y nos dice, oye, siento hermoso al escuchar, por ejemplo, Otras vidas de Carlos Rivera, por ejemplo. Hay otras personas que podrían decir que a por Elisa les encanta por la tranquilidad, la paz que les da. Eso es a lo que nos referimos. Buscar medios que nos permitan relajarnos, conocernos, identificar aquello que nos puede sentir bien, aquello que nos puede relajar, pero también aquellas cosas que nos pueden permitir liberar sentimientos. También es reconocer nuestras habilidades, las herramientas y los conocimientos que vamos adquiriendo. Porque compañeras y compañeros, los conocimientos que vamos adquiriendo, si bien es cierto, parte de la ayuda fue por nuestros padres y nuestros maestros, pero también el conocimiento al final es el que tú adquieres, es el que tú aplicas. Y a partir de eso tú generas herramientas que te van a permitir resolver el día a día cada una de tus necesidades y generar habilidades que completamente te pueden ayudar a resolver problemas y que hasta a veces no sé, ni siquiera te lo enseñaron. Tú fuiste la persona que buscó la manera de poder resolver estas cosas. Y también, ¿qué aspectos en mi vida manejo de manera adecuada mis emociones al momento de tener un momento complicado? Es decir, también decir, oye, en aspectos negativos, yo sé cómo resolverlo a partir de que tengo ciertos valores, ciertas herramientas, ciertos conocimientos. Y a partir de eso tengo que reconocer cómo expreso mi sentir. Y en este caso podemos ver dos aspectos. El expresar ideas sin generar un efecto negativo, es decir, cuando nosotros estamos enojados,
Podríamos gritar y podríamos decir muchas cosas, pero puede que en ese decir cosas afectemos a otras personas sin querer. Y a veces eso nos ha pasado, o ha pasado que también otras personas empiezan a decirle cosas y tú quedas como, pero ¿yo ahora qué hice? ¿Ahora yo qué te dije? O hay casos en los cuales ni siquiera tú hiciste nada y estás pagando los platos rotos. Pues esta parte es importante que nosotros sepamos expresar lo que sintamos, lo que pensamos, pero tampoco sin afectar a nadie. Y de igual manera, los mensajes que se transmiten pueden ser a partir de la experiencia o por el conocimiento que se va generando en redes de conciencia y redes de apoyo. Que va la otra parte. Es decir, si tú sabes comentar las cosas, si tú sabes expresar tus ideas, si tú sabes en este momento, si sabes que no puedo, alguien necesito ayuda, habrá siempre una persona, y créanmelo, aunque esté un momento muy complejo en la vida, siempre habrá una persona que nos pueda escuchar, que nos pueda orientar y que nos pueda ayudar. Y yo quisiera hacerle, por ejemplo, un homenaje a un gran amigo mío que se llama Fernando Benítez. Y fue justamente Fernando en mi vida personal, donde yo justamente a veces callaba y a veces no decía lo que me pasaba. Pero justamente te llegan hasta esas personas, por ejemplo, esa persona que les comento, fue de las personas que me ayudó a sacar mis estudios, de esas personas que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo sé que ahorita no tienes nada ni para comer. Aquí está, aquí tienes para tu pasaje, porque van a haber personas que inclusive en los momentos más adversos de la vida, siempre va a estar alguien que te pueda apoyar. Y de ahí vas generando esas redes de confianza, esas redes de apoyo, porque posteriormente la vida también me fue dando la oportunidad de ayudarlo, de invitarle a comer, y de alguna manera, y hasta puedo decir hoy en día que una de las mejores amistades que tengo es gracias a que en algún momento yo acepté que alguien me ayudara. Y eso también implica la autoestima, el hecho de reconocer que no todo lo puedes tú, sino reconocer que tú también necesitas a alguien, ya sea un amigo, ya sea un hermano, ya sea tu mamá, ya sea tu papá, porque eso no te vuelve más débil, al contrario, te vuelve más fuerte. Y ahí, cuanto me valoro, puedo también ver mis cualidades frente a otros. Es decir, que cuando nosotros reconocemos quiénes somos dentro de ese todo, podríamos observar qué patrones o qué conductas o qué habilidades o qué herramientas tengo para poder también enfrentar ciertos escenarios, enfrentar a ciertas personas que me puedan ocasionar daños, pero también de aquellas personas que yo requiero convencer. Entonces, ¿qué aspectos de mi vida he desarrollado y son admirados? Porque también hay personas que también te dicen, oye Luis, oye Miguel, oye Francisco, eres una persona que le echa muchas ganas, que estudia, que practica, que se pone a ver todos los días. Oye, por ejemplo, Francisca, estás trabajando de manera constante, qué bueno, estás sacando a tus hijos adelante. Oye, Magali, estás dando todo lo mejor de ti. Eso es lo importante, cuando también las personas ven en ti ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso. Marcar límites sanos en momentos donde no te sientes incómodo. También es importante el momento de establecer en qué momento es incómodo ciertas conductas, ciertas situaciones. Y mejor decir, ¿saben qué? Prefiero que no se haga, prefiero que no suceda, porque al contrario, cuando nosotros provocamos, o más bien nosotros no establecemos los límites, hasta nosotros mismos nos podemos perjudicar. Y también búsqueda de personas con quien podamos desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos y nuevas aptitudes. Y también implica esta parte de reconocer que hay cosas que no sabemos, pero que podemos aprender, que tenemos ese potencial de adquirir habilidades que en muchos casos creíamos no tener. Y por ejemplo, esta parte de adquirir nuevas habilidades, conocimientos y aptitudes, esto debe de agradecer, por ejemplo, al maestro Carlos Leiva, que realmente el maestro Carlos Leiva muchas veces me decía, imposta la voz, realiza este ejercicio, realiza lo otro, y fueron años de trabajo constante, pero que esos años tuvieron reflejos y que de alguna manera, esto que de alguna manera me comentó, por ejemplo, maestro Carlos Leiva, el maestro Alejandro Carrasco, ahorita se los puedo compartir, porque esa es la otra parte. Cuando tú tienes la posibilidad de generar conocimientos, de generar habilidades y te encuentras bien contigo mismo, tienes la posibilidad de compartir con los demás todo lo que tú sabes. Y no te limites en no enseñar, no te limites a decir no sé, porque créanme, todos, absolutamente todos, podemos compartir una experiencia.
Todos podemos compartir conocimientos. Todos podemos compartir habilidades que nos va generando una nueva manera de pensar, ser y sentir, pero sobre todo una nueva manera de ayudar en comunidad. De ahí también me comprometo a lograr mis objetivos y metas, pero ¿cómo los vamos a generar? A partir de una planeación de nuestros proyectos e ideas y cómo vamos generando en nuestra vida. Es cierto, hay proyectos que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, pero es importante también ser estratégicos al momento de planear estas cosas y que cómo los vamos logrando, qué herramientas tenemos, cómo lo vamos logrando. Ver conscientemente cómo concretamos esos proyectos también es fundamental. Nosotros no podemos construir castillos en los cielos. Hay que ver con cada trabajo, con cada esfuerzo. Por ejemplo, cuando ahorramos para una casa, vamos a ver que implica que a veces tenemos que limitar para nuestro consumo de ir a una fiesta, de comprarnos un antojo, de comprarnos aquel celular que nos encantaba. Pero créanme que con el pasar del tiempo te das cuenta que todo eso valió la pena, que todo este trabajo, ese esfuerzo llegó a tener una casa. Y eso nadie te lo regaló. Fue tu esfuerzo, esa lucha que hiciste cada día. Y a partir de cuando desarrollas estrategias, tengo que ver qué funcionó, cómo cambiamos. Si es que lo que funcionó no funcionó como tú lo querías. Y de ahí, cuando nosotros ya tenemos esto, ver un ejercicio de retroalimentación. Es decir, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí que tengo que ahorrar porque no solamente viene la parte de pagar la casa, sino también si ya estoy viviendo ahí, tengo que ver cómo pago los servicios. ¿Qué desarrollé? Pues mira, además de mi trabajo, pues yo vendía, no sé, gorditas y quesadillas en los fines de semana para tener un ahorro más. Entonces ya no solamente aprendí a ahorrar dinero, sino a desarrollar distintas actividades que me involucran a mí, no solamente el cómo y el cuándo puedo hacer las cosas, sino aprender nuevas habilidades. Por eso les comento que la autoestima no es el hecho de simplemente decir quién soy yo, sino qué tanto puedo lograr en la vida. ¿Y qué requiero para llegar a esas metas? Es importante que nosotros, para poder llegar a esas metas, analicemos elementos o herramientas o nuevas habilidades en el proceso. Tenemos que verificar si el pensamiento se hace a través materialmente, si puede ser viable, el procedimiento y los tiempos para realizar dicha actividad y comprobar con quién o quiénes me pueden apoyar en ese proceso. Y a partir de eso tendríamos que observar que las herramientas que vamos adquiriendo, tenemos que verificar si lo podemos concretar materialmente. Es decir, si tenemos elementos económicos, si tenemos bienes, si tenemos, por ejemplo, si queremos hacer un negocio, tenemos que ver si podemos rentar o poder generar una renta. Analizar si el procedimiento y los tiempos que tenemos pueden cumplir con esa meta. Porque también si nosotros queremos un carro o queremos una casa, pero lo queremos para un mes, y si solamente tenemos 10,000 pesos, pues una casa por lo menos cuesta 3 millones. Entonces ahí implica que el tiempo no será suficiente para obtener 3 millones de pesos. Y el procedimiento, por ejemplo, y esto se los platico porque regularmente en asuntos jurídicos llegan con los clientes y a veces pensamos que un divorcio se resuelve en 6 meses. Pues no necesariamente se resuelve en 6 meses. Sino hay que ver si tenemos hijos, si existe un patrimonio que se reunió junto con todos. Si no, tendríamos que ver cómo llegan a acuerdos. Pero créanme que 6 meses no va a suceder las cosas. Y comprobar quién o quiénes nos pueden apoyar. Esto es súper importante. También hay que saber con quién persona puede apoyarnos. ¿Por qué? Porque también tenemos que valorar si, por ejemplo, nuestras amistades también nos pueden ayudar a generar un negocio o pues simplemente son amistades que nos podemos ir a hacer actividades lúdicas, actividades deportivas, pero solamente para eso. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque puede haber otras necesidades. O hasta inclusive la otra amistad tiene un proyecto mente completo distinto al que tú venías pensando. Y a partir de eso tenemos que buscar cómo desarrollar habilidades y herramientas necesarias para el crecimiento personal, psicológico y físico. Y a partir de estos elementos tenemos que detectar situaciones
en ejemplos como enfermedades o malestares físicos. Es decir, si estás de acuerdo que si yo tengo gripa o tengo tos, va a ser difícil que me meta a correr. ¿Por qué? Porque voy a requerir respirar. Otro ejemplo es cuando analizamos momentos donde podamos sentirnos tristes, con estrés o enojados. Hay momentos donde es válido decir, ¿saben qué? Ahorita no quiero hablar, no quiero platicar, no quiero... Denme ese espacio para poderme respirar. ¿Por qué? Porque también, si nosotros queremos hacer todo rápido, todo con esos sentimientos, no necesariamente lo que vamos a producir van a tener efectos positivos. Al contrario, van a tener efectos negativos que pueden afectarnos a cada uno de nosotros. De igual manera, realizar ejercicios que nos permitan relajar. Como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la posibilidad de tomar, por ejemplo, actividades de relajación, actividades que nos van permitiendo el desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, el taller de hablar en público. Pero es importante que ustedes también generen nuevas propuestas. ¿Y cómo podemos generar estas propuestas? Actividades deportivas, podemos practicar el deporte que a nosotros nos gusta, actividades culturales, actividades académicas, que nos van permitiendo generar propuestas para realizar las actividades de manera más constante. Entonces también hay que buscar aquello que nos enriquece, aquello que nos genera placer. Por eso yo les comentaba que este taller lo tomen como eso, como un momento de placer, como un momento donde pueden descansar de todas las actividades que están realizando y que ustedes están tomando una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Y a partir de eso nosotros tendríamos que observar esta parte de cómo vamos a ir mejorando cada uno de nosotros. Y en este sentido, por favor, tenemos que ir viendo qué actitudes son necesarias para pensar, actuar, amar y sentir cada uno de nosotros para llegar a esas metas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pienso sobre mí? Porque pareciera mentira que todos nos dicen quiénes somos, pero difícilmente decimos qué nosotros somos por nosotros mismos. Y eso lo podemos hacer tan fácilmente como en una hoja anotar qué cosas tengo positivas, qué habilidades tengo, qué herramientas tengo, qué defectos tengo, qué miedos tengo, qué puedo hacer por cambiarlos. Entonces, a partir de eso, es necesario que podamos manejar una parte importante que es cambiar esta parte. El hecho de generar propuestas que vean aspectos positivos frente a la adversidad. Y esto es importante porque muchas veces generamos el tema de cuando nosotros pensamos que un problema sigue siendo más problema que podemos buscar una solución. Es decir, tenemos que buscar soluciones concretas. También tenemos que ver un objetivo importante, que a veces nosotros tenemos que ayudar a otros para también ganar o también realizar una actividad para poder generar más ganancias. Es decir, el ganar-ganar. Y también el cómo expreso mis sentimientos de autoayuda para mí y para los que lo realizan. Entonces tenemos que generar esta situación de cómo puedo apagar este tipo de circunstancias. Entonces, esto es fundamental de preguntarse a nosotros mismos, ¿me amo? Porque, por ejemplo, si yo dijera, ahorita tengo frío, pues tengo que apagar el ventilador. Entonces, para poder entender esta parte, tendría que decir, porque si yo no me amo, pues sigo con el ventilador presto, por ejemplo, si tengo frío y me voy a enfermar de catarro. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese cuidado de cómo cuidar estas circunstancias. Y les voy a recordar una frase que es importante. Antes de decir te amo a alguien, primero me digo, me amo. Ámense primero a ustedes mismos. Porque si se aman a ustedes, muy difícilmente van a poder, ¿cómo poderlo expresar? Si ustedes no tienen de manera adecuada, si ustedes no se cuidan, si ustedes no se protegen, si ustedes no se quieren, muy difícilmente van a poder amar a otra persona. Y esto es fundamental, porque no puedes dar algo que no tienes. Entonces, vamos a ir con la siguiente parte, que es importante que también analicemos los elementos que requerimos y que nos dificulta una sana autoestima. Y decía Eckhart Tolle que agradecemos siempre por el momento del presente, sin importar cómo luzca. Esto es importante, compañeros, porque cuando nosotros
vemos la vida y a veces vemos un momento gris, un momento oscuro, un momento donde pareciera que no tenemos una salida, créanme que sí la hay. Más bien, tenemos que tener lucidez y tenemos que tenernos tranquilos y generar paz. Porque esa paz que tú vas generando es la primera luz que va a encender, es la primera luz que va a motivar a impulsarte y encontrar ese nuevo amanecer que muchas veces no lo encontramos cuando tenemos algún problema. Y a partir de eso tenemos que también reconocer y conocer nuestros defectos, es decir, identificar defectos por propia observación, es decir, la salud, los ámbitos en donde me desarrollo, el manejo de mis emociones. Si yo me enojo mucho, evidentemente lo que voy a provocar en mí es tener miedo de mostrar mis emociones, pero cuando alguien me haga enojar, pues voy a explotar. Entonces tengo que controlar esas emociones. También el manejo de estrés, porque llega un punto en que tenemos tanto trabajo o tantas preocupaciones que llega un punto en que explotamos. Entonces hay que saber en qué momento oportuno poder realizar las cosas. A mí, y ese es un principio que aplicamos en mi familia, es que con lo que tenemos en el trabajo, lo dejamos en el trabajo. Lo que tenemos en la escuela, lo dejamos en la escuela. Si bien es cierto, podemos tener actividades en nuestra casa, podemos tener actividades en nuestras académicas o laborales, es importante entender que lo que pasa en el trabajo no lo llevemos a nuestra vida. Y también la resolución de problemas. Les vuelvo a repetir, no me generen más problemas, genérense soluciones. Saber escuchar y analizar los defectos entre los más cercanos, es decir, ver cuáles son los orígenes del problema, escuchar a las otras personas, ser empático con las otras personas, atender de manera conciliadora, crítica y reflexiva. No estamos de, ay, no te quiero escuchar, o sí te escucho, pero medio te entiendo, medio no. Es escuchar atentamente cada una de las opiniones que te están dando y a partir de eso tú vas a tomar una decisión, pero ya lo estás haciendo de manera analítica, crítica y reflexiva. Y escuchar y analizar los defectos que también nos dicen. Esto es importante porque también hay cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero es preferible, a ver, escucho, ver cuáles son los argumentos que me está diciendo y por qué me lo está diciendo, y también verificar si son ciertos o falsos, pero también ver a partir también de las creencias que tienen las personas. Por ejemplo, también hay circunstancias o situaciones en donde, por ejemplo, para comunidades de Oaxaca, una chica de 21 o 22 años ya era para que se casara a los 16. Pero es de alguna manera el sistema de creencias que viven las personas de allá, pese a que tampoco está legalmente que te cases a esa edad. Pero de alguna manera la sociedad vive de esa manera. Entonces tú también debes entender que es así piensan las demás personas y no tomártelo a pecho. De igual manera también tener una actitud conciliadora, crítica y reflexiva. Y también generar una buena actitud y sobre todo superarnos personalmente. Frente a todo esto, siempre el objetivo va a ser superarnos personalmente. Y reconocer nuestros errores también es reconocerlo con nuestros hechos. ¿Esto qué quiere decir? Lo importante de pedir perdón no es solamente pedir el perdón, sino también buscar la manera de reparar el daño que estamos realizando. Y de ahí empieza la palabra que yo les acabo de mencionar. No quiero escuchar palabras, sino quiero ver hechos. Hagan hechos. Los hechos hablan a veces más que 1000 palabras. Y cuando nosotros sabemos cómo hacer las cosas, créanme que si bien cometimos un error en el pasado, muy difícilmente vamos a volver a cometer el mismo error. El crecimiento personal y aprender de las experiencias, ajenas o propias. Porque también ya aplica la frase de nunca beberé de esa agua. Créanme que muchas veces decimos, yo no voy a hacer eso, o ay, qué tonto que lo hizo, o ay, ¿por qué no se fijó? Y a la mera hora, somos nosotros quienes estamos cometiendo el mismo error o un error más grave que el que nosotros estábamos reclamando. Pues hay que tener cuidado también en la forma en la que nosotros nos expresamos. Y ante un error, ver la manera siempre de solucionar las cosas. Y de ahí, no busques justificar, busca solucionar. Siempre, siempre piensen que la mejor manera de hacer las cosas es buscando soluciones. Aunque pase una circunstancia difícil. Hay momentos donde pensamos que no podemos solucionar nada y justificamos, pero no generamos esa propuesta para poder cambiar y para poder mejorar como personas. Cosas que nos duelen o nos lastiman.
Esto es importante porque también tenemos que ver aquellos errores que nos generan emociones e incertidumbres o ser lastimados por la conmovisión de aquellas personas, el ejemplo que les acabo de poner, o cómo llevar la ruptura o una pérdida. Y a partir de eso, es importante entender que aquello que nos duele nos vuelve más fuertes. Y de ahí esta frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando te caes, cuando te lastimas, te duele en el momento. Pero si te quejas 3, 4 meses por el mismo dolor, ya no es dolor físico, sino tú estás generando en tu inconsciente una serie de dolores que están generando una situación crítica y por ende están generando un miedo y por ende el sufrimiento se vuelve opcional. Aquello que en verdad nos disgusta y que falta generar empatía para realizar nuestros proyectos. Saber también esta parte que es muy importante de aquello que nos disgusta y comprender las razones de que si se comunica de manera adecuada o no. Nunca cerrarnos a la opinión de otra persona, siempre ser agradecidos con las personas que nos extienden la mano, generar ideas similares a partir de redes de apoyo y búsqueda que siempre se dé un generar de bienestar. Nunca sabes cuándo vas a depender de otra persona o cuándo te puede ayudar otra persona. Así que nunca, nunca digan nunca, créanme. Bueno, mientras que vamos cambiando la diapositiva, es importante que hagamos la reflexión porque muchas veces creemos que las personas, por más que nos ayuden, o más bien no aceptamos ayuda, créanme que de algún momento va a pasar que de verdad vamos a necesitar ayuda de alguien. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo este cuidado. De igual manera, una vez que analicemos estos elementos que integran la autoestima, tenemos que ver cómo esta se puede dividir en alta y baja. Y esto es importante porque de ahí implica la autoestima estable y la autoestima baja o alta, y de ahí se divide en estable e inestable, que los vamos a ver a continuación. La autoestima alta. Estamos satisfechos con nosotros mismos, nos aceptamos tal como somos, identificamos qué hacer mejor, siempre vamos a buscar cómo mejorar nuestras cosas. Defendemos posturas, conoce sus limitaciones y también sus defectos. No tiene miedo al defecto, no tiene miedo a decir que está mal. Busca superarlo siempre. Tiene disposición a las nuevas experiencias y busca siempre generar soluciones o relaciones para crecer. En la autoestima estable es el manejo de las emociones, actitudes e independiente frente a terceros. Es consciente de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa y asume riesgos. Asume emociones, actitudes independientemente de lo que piensen los terceros. Toma decisiones y desarrolla actividades. Y también lo importante es que siempre va a buscar soluciones a esta situación. Entonces es importante que nosotros vayamos generando la manera en la que podamos generar esta autoestima estable. Pero también existe su lado opuesto de la autoestima estable, que es la autoestima inestable. Te implica que se deja guiar por elementos externos, por el que dirán, por el que piensan, porque a veces me dicen, es que yo siento esto de ti, y de repente sientes que ya estás haciéndolo mal. En la parte de que es muy crítico consigo mismo, de que no acepto que me equivoco, yo no acepto que la estoy regando. Entonces, prácticamente cuando existe un error es prácticamente, no, mi vida se viene abajo, ya no voy a funcionar, ya no sé qué hacer. No sabe aceptar críticas de otras personas y son muy poco tolerantes, como les vuelvo a comentar. Entonces, a partir de eso, también vemos que existe una satisfacción personal ya en la autoestima baja. Ya estamos entrando en la autoestima baja y es una insatisfacción personal que carece de confianza y de valor. Genera la autocrítica, da importancia a los defectos siempre en las omisiones de, ay, es que me equivoqué, es que se me olvidó, ya no sé qué hacer. No reconoce virtudes, tiene siempre una actitud triste, derrotista, pero al mismo tiempo perfeccionista, pero como se equivoca, pues Obames ya no genera esa espontaneidad porque teme a poder hacer las cosas. Agrava las circunstancias frente a la crítica, es decir, le dicen algo y empieza a equivocarse aún más.
depende de una persona, de un bien o de una situación. Y sí es una persona indecisa que no busca mejorar como persona. De igual manera, también vemos que son factores externos, la autoestima baja estable, que influyen en su autoconcepto. Es decir, repetimos, como en la autoestima estable, hay elementos que van minando cada vez más la forma en la que viven, la forma en la que piensan, la forma en la que sienten. Son personas indecisas y no definen su propia opinión. Y sobre todo no confían en sus capacidades. Son pesimistas. Piensan que lo que van a decir los demás, si son bien aceptados, van a crecer. De lo contrario, se van a subir más y más y más, y hasta inclusive puede generar crisis de depresión o de ansiedad. En la autoestima baja e inestable, estamos condicionados por factores externos. Subimos por el éxito, pero después cuando ya tenemos ese éxito, nos volvemos a derrotar. Nos volvemos a sentir que no avanzamos, que no mejoramos, que no desarrollamos habilidades. Y también no busca solucionar problemas. Y esto al no buscar solucionar problemas, esto nos vuelve a limitar y dependemos de las demás personas. Ahora sí vamos a ir con la importancia de la autoestima. Dice que fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante. Anthony Saint-Exupéry, quien escribió El Principito. Y quisiera realizar esta reflexión en torno a que nosotros tenemos que ser esa rosa que aquellos elementos que nos han permitido crecer, que nos han permitido soñar, que nos han permitido vivir, que nos ha hecho tan importantes. Y eso es algo que nosotros siempre debemos de considerar, que la vida es como una rosa, que depende de cada uno de nosotros si la quiere cuidar o dejarla marchitar. Y la autoestima es importante porque nos da la capacidad de reconocer nuestros aciertos y virtudes. Nos distingue de los aciertos, un reconocimiento por nuevas habilidades, la capacidad de reconocer errores y defectos, aprender de las experiencias, mejorar defectos, vicios o actitudes. Eso es lo importante, no ver solamente que es negativo por negativo, sino entender que la parte de entender estas partes de los vicios es cómo mejorarlos y cómo corregirlos. Generar la empatía por otras personas, que es la capacidad de participar y de ayudar y de orientar a otros a partir de cómo otra persona vive ciertas necesidades o ciertas dificultades. De igual manera, el saber escuchar y ser apoyado por otras personas es importante, porque ponemos las experiencias de nuestra vida al servicio de otras personas y eso nos permite ser humildes y reconocer también cuando nos falta experiencia y aprender de los otros, analizar y distinguir entre los buenos y los malos comentarios. El hecho de mucho éxito, tú lo vas a lograr, y analizar y detectar quienes buscan hacer daño. Saber en qué momento oportuno es alejarse y también manejar esta parte de cómo también evitar hacer daño. Ver al tipo de persona, los hábitos, las actitudes y desarrollar sobre todo una convivencia sana entre las personas. De ahí las repercusiones del hablar en público, que es lo que también vamos a terminar este taller. El hombre es su palabra, José Muñoz Cota, y esto lo vamos a entender ahorita que reflexionemos en torno a eso. La autoestima influye directamente en la toma de decisiones. Para participar en cualquier actividad tenemos que sentir algo, tenemos que pensar de manera consciente y cumplir en un orden. Entre ellas, el cómo me dirijo a una persona. Por ello, ahí vienen estas recomendaciones que te damos. El ser consciente de cómo pensamos, hablar con argumentos, no digamos, es que yo pienso, yo siento, no. Si bien es cierto, también tenemos que expresar nuestros sentimientos, pero tenemos que hablar con una serie de argumentos que son ideas conscientes, informadas. Conoce a tu público, conoce con quién vas a hablar. Tu público no es que hables con 100 personas, sino con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con tu amiga, con tu amigo. Exprésalas de idea clara. Si no las podemos expresar en este momento con hablarlas, hay que escribirlas para saber si esto que estoy diciendo es de manera adecuada. Permitimos el diálogo. Es importante que permitamos el diálogo con las otras personas, porque de ahí generamos comunicación. El cómo expresa una determinada idea establece pensamientos, un mensaje entendible, accesible.
utilizar un canal comunicativo adecuado y sobre todo qué emociones o sentimientos produzco. Y a partir de ello, expreso mis ideas porque estoy convencido de y busco convencer a los demás. Eso es fundamental en el momento de hablar en público. Convéncete a ti mismo, porque si te convences tú, tienes la capacidad de convencer al público que tú quieras. El cómo expreso una determinada idea es observo a las personas, el medio de comunicación, como lo vimos en la clase 2, y qué materiales cuento. Tal vez un celular, tal vez una computadora, tal vez tengo lápices, tengo plumas, tengo colores, tengo maneras de poder expresar una idea. Y el por qué o para qué es una idea. Es importante que nosotros tengamos una idea concreta, pero sin afectar a otra persona. Una necesidad, un deseo, más una idea puede generar una propuesta. La finalidad de tener una determinada idea, aspectos que nos puedan permitir persuadir y convencer. Y volvemos a repetir a la idea anterior. Para poder persuadir es que tú estás persuadido frente a esa idea. Y la idea de original es, si nosotros buscamos una buena idea, no habrá efectos no deseados. Y esto es importante porque si nosotros analizamos previamente lo anterior, una buena forma de comunicación, un buen medio y un buen canal va a generar una idea que puede ayudar y convencer a otras personas. ¿Dónde expreso la idea? Es observar el medio, es decir, con el espacio donde lo voy a dar, ver la imagen que quiero dar, es decir, si uso una imagen de humildad, de sinceridad, o tengo que ser formal al momento de presentar la idea, el convencer qué es lo que decimos y sobre todo, compañeras, compañeros, es generarse un espacio de confianza. Si ustedes confían en ustedes mismos, van a poder confiar y expresarlo a los demás los que sienten. Y finalmente, pues eso serían las gracias a cada uno de ustedes. De hecho, estoy esperando sus preguntas para que ustedes vayamos resolviendo. Recuerden que en Pilares no estás solo. Creemos en ti y eres importante. Y por eso es que me di la oportunidad con ustedes de hablar de la autoestima. Porque la autoestima, como les vuelvo a repetir, no es solamente el espacio para expresar sentimientos, sino también para vivirlos, para mejorar tus cualidades, para ver defectos, pero sobre todo para corregir tus defectos. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores, siempre. Ahorita con el coronavirus tenemos ahora miedo de salir, pero depende de ti, por ejemplo, y como lo he dicho en las clases anteriores, si utilizamos un cubrebocas, si utilizamos gel antibacterial, nos vamos a poder cuidar, vamos a poder cuidar a los demás. Ahí implica también tu autoestima. Cuando tú te apasionas por algo que estudias, por algo que vives, por algo que sueñas, eso es parte de la autoestima. Hoy date la oportunidad que como te pedí que vieras en ese espejo, que platicaras contigo mismo. Date la oportunidad de conocerte, de saber quién eres, de saberte disfrutar, de saber vivir. Porque créanme que la vida es tan corta que muchas veces no sabemos cuándo o cómo suceden las cosas. Pero lo que sí podemos hacer es soñar, es planear, es mejorar. Que las limitaciones están en nuestra mente. Que las personas, por más difícil tengan una situación, siempre habrá la manera de generar un espacio donde tú y yo podamos encontrar un equilibrio, donde podremos encontrar un momento en donde tú te puedas superar. Porque recuerda, yo confío en ti, confío en tu esfuerzo, confío en tu compromiso, confío en que tú puedas luchar por tus sueños. Y no estás solo. Pilares, aquí tu profesor, tus amigos, tus compañeros, pero sobre todo tu familia te está apoyando. Y sobre todo tú, sí, tú, eres el que te amas, el que te cuidas. Y en este momento es muy importante que cada uno de nosotros tengamos ese espacio para nosotros mismos, porque de ahí, compañeros, inicia el hablar en público. Convéncete a ti, ámate a ti y procúrate a ti, porque de ahí inicia todo. Esto fue la clase número 3 del taller de hablar en público.
De igual manera, les comentamos que tenemos nuestras asesorías. Por favor, se pueden inscribir a través del correo pilares.rosariocastellanos@gmail.com y cualquier cosa les iré contestando ahorita en el correo, en el Facebook Live, y disculpen las dificultades técnicas, pero estas son de alguna manera lo que nos puede pasar, pero créanme que estamos con mucho cariño y con mucho amor. Cuídense mucho y hasta luego.